días, hermanos. Dios les bendiga. Muy bienvenidos a la continuación del repaso de las lecciones de escuela sabática para este cuarto trimestre del año 2025, en el cual continuamos el libro de Josué y lo que nos enseña acerca de la fe. Lecciones de Josué acerca de la fe. En el libro auxiliar se titula Josué, la fe que conquista. Y esta semana hemos estado estudiando la lección número 7, que se titula Lealtad Suprema. Adoración en medio de la guerra. Este día, jueves 13 de noviembre, el título de la lección es Anhelando su presencia. Pero como siempre, hermanos, antes de continuar con el estudio de la palabra de Dios, lo voy a invitar que ahí donde nos encontramos, inclinemos el rostro reverentemente y tengamos una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por tantas bendiciones inmerecidas. Te alabamos y te glorificamos, Señor, porque solo tú eres digno de recibir toda la honra, la gloria y la alabanza. Gracias, Señor, por haber enviado a nuestro Señor Cristo Jesús a morir por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Y esa sangre preciosa que fue derramada nos redime de todo pecado, nos permite alcanzar la salvación por la gracia, por medio de la fe en esa gracia maravillosa que no merecemos, pero que estuvo disponible esa gracia desde la eternidad y lo estará por la eternidad para todos aquellos que se acercan con confianza al trono de la gracia y con arrepentimiento para alcanzar la salvación. Señor, permite que podamos aceptar ese sacrificio maravilloso a nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador personal y que tu Espíritu Santo nos guíe y more en cada uno de nosotros. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros cada día de nuestra vida, Señor, y nos guíe en este camino que estamos recorriendo precisamente como lo hizo el pueblo de Israel en el estudio que estamos llevando a cabo hacia la Canaán terrenal, pero nosotros vamos como Israel espiritual en nuestra travesía hacia la Canaán espiritual, Señor. Por favor, ayúdanos a no ser rebeldes como fueron ellos, Señor, sino andar en tus caminos y hacer tu voluntad. Perdona nuestros pecados, quédate con nosotros, que tu Espíritu Santo nos guíe en el estudio de tu palabra. Te lo rogamos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, lealtad suprema, adoración en medio de la guerra. Y este día jueves 13 de noviembre, como les mencionaba, el título es Anhelando su presencia. Y acá nos invita inmediatamente, inicia la lección a leer el libro de Josué 18, versículos 1 y 2. Y la pregunta que trae esta lectura es, ¿cuál fue la actividad por la que Josué interrumpió el proceso de adjudicación de la tierra? Vamos a Josué 18, 1 y 2. Leo en la versión Reina Valera del 60. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron ahí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus a las cuales aún no habían repartido su posesión. Entonces, en la versión Dios habla hoy, lo trae con un lenguaje más actual, dice, cuando el país quedó bajo el control de los israelitas, y acá es, eh, el país se refiere a la tierra de Canaán, toda la asamblea israelita se reunió en Silo, donde habían establecido la tienda de reunión. Para entonces todavía quedaban 7 tribus que no habían recibido como herencia sus respectivos territorios. Entonces estamos viendo que ya están llegando, continúa la conquista, hay 7 tribus que no han recibido sus tierras, las tierras que les iban a ser asignadas como Dios les había prometido, y sin embargo, Josué interrumpe y la actividad principal es para levantar el tabernáculo de reunión. Ese tabernáculo es el mismo que se levantó en el desierto. Después que salieron del monte Sinaí, Dios les dio todas las instrucciones. En Éxodo 20 se les entregan los mandamientos en las 2 tablas de piedra. Y se le dan al pueblo de Israel en el monte Sinaí y luego parten al desierto y Dios les da esta instrucción en Éxodo 25:8 y es bien precisa, bien directa. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Ese fue siempre el propósito de Dios, hermanos, de habitar en medio de su pueblo. Y precisamente eso era lo que Dios quería hacer, pero el pueblo de Israel fueron
completamente rebeldes. Imagínense cuando Moisés sube al monte a recibir la ley y cuando baja la primera vez con las tablas, el pueblo se ha hecho un ídolo, un becerro de oro, en vez de estar consagrándose, esperando. Ellos sabían que Moisés iba a reunirse con Dios en el monte, porque iba a recibir instrucciones muy especiales para ellos. No, se tiran a la idolatría y al desenfreno, hermanos. Esa también es una llamada de atención para nosotros ahora en estos últimos tiempos en los que deberíamos estar preparándonos, ya que falta todavía la parte más difícil del camino, que es el tiempo del fin, donde vendrán las plagas, donde vendrá la persecución, la ley dominical y todo eso, pero ese no es el propósito de nuestra reunión. El propósito es ver si nosotros nos estamos preparando. Y el Señor Jesús se lo dijo muchas veces a sus discípulos. No es solo cuestión del Antiguo Testamento cuando Dios les decía que se prepararan, que se consagraran, porque iban a recibir algo especial. No, también el Señor Jesús se lo repitió: orad y velad para que no entréis en tentación. Velad porque no sabéis a la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Entonces, hermanos, debemos estar con una actitud de sumisión, pero también con una actitud de prepararnos para la venida de nuestro Señor Jesús. Y acá el punto focal nuevamente es que Josué interrumpe supuestamente esta actividad tan importante de la conquista para llevar a cabo algo que era aún más importante. Y lo vemos a lo largo de toda la lección cuando levantan el altar, cuando esculpen en las piedras la ley y todo lo demás. Realmente el enfoque es hacia Dios y el enfoque es buscar primero a Dios. Y el enfoque central es poner a Dios en primer lugar. Y ese era el propósito del santuario. Dios quería morar en medio de ellos. Y esta ciudad de Silo se convirtió por mucho tiempo en el lugar donde estuvo el arca del pacto. Si se recuerdan, también se menciona en tiempos de Samuel, previo a que comenzara la época de los reyes de Judá e Israel. Entonces, esta ciudad tuvo una gran significación y fue establecida precisamente ahora por primera vez, donde se puso el tabernáculo de reunión, donde estaba el arca del pacto, donde se manifestaba la presencia de Dios en el propiciatorio, que nunca me voy a cansar de decírselos, hermanos. El propiciatorio en el idioma inglés se traduce como el asiento de la misericordia. La misericordia de Dios quiere morar en medio de nosotros. Y Dios quiere extender su misericordia a nosotros, si tan solo nosotros la buscáramos. Y ahora ya no existe un tabernáculo. De hecho, después de Silo, fue construido el templo en Jerusalén. Y entonces Jerusalén se convirtió en el punto focal de toda la vida del pueblo de Israel, porque ahí estaba el santuario que finalmente Salomón construyó, el cual fue destruido por el Babilonia cuando Dios los entregó al pueblo de Babilonia para que fueran al exilio, debido precisamente a su rebeldía, a su idolatría y a la desobediencia a todos los preceptos de Dios. Así es que ese santuario tan hermoso que Salomón construyó fue destruido por los babilonios, por los caldeos. Pero hermanos, tampoco ese es el centro. El punto es ahora llevarlo más adelante. Para nuestra vida espiritual en estos momentos, ¿qué es lo que hay? Y lo que hay es un santuario celestial. Y eso es lo que vamos a leer en los siguientes versículos que están a la mitad de la lección, que es en el libro de Hebreos. Y en el libro de Hebreos precisamente nos muestra a Jesús como sumo sacerdote de un mejor pacto. Vamos a leer Hebreos 6, 19 y 20, 9, 11 y 12 y capítulo 10 del 19 al 23. Leo siempre en la versión Reina Valera del 60. Hebreos 6, 19, 20 dice, leo en la versión, perdón, en la versión Dios habla hoy. Dice, eh, esta esperanza, la versión Dios habla hoy, dice:
se está refiriendo la versión Reina Valera inicia, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Y la versión de Solo dice, se refiere a ella como esta esperanza mantiene firme y segura nuestra alma, igual que el ancla mantiene firme al barco. Es una esperanza que ha penetrado hasta detrás del velo en el templo celestial, donde antes entró Jesús para abrirnos camino, llegando así a ser sumo sacerdote para siempre de la misma clase o de la misma orden de Melquisedec. Melquisedec es un tipo de Jesús que se encuentra en el Antiguo Testamento, que es el rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, a quien Abraham entrega los diezmos cuando él viene de la conquista de rescatar a su sobrino Lot. Pero realmente es simplemente un tipo y una sombra de nuestro Señor Jesús, y por eso dice que acá Él fue hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Leo Hebreos 9, 11 y 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, aquí se refiere al templo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, sabemos que nuestro Señor Jesús se encuentra actualmente en el lugar santísimo ministrando por nosotros, y es la última fase de su ministerio sumo sacerdotal. Estamos en el día de la expiación desde 1844, el día de la expiación antitípico que seguirá hasta que Jesús termine su ministerio, hasta que el juicio sea consumado, y él esté listo para salir, vestirse y quitarse sus ropas de sumo sacerdote y vestir sus ropas de rey de reyes y señor de señores, listo para regresar a este mundo por segunda vez, para llevar a su pueblo a morar con él por la eternidad. Hermanos, luego leo en Hebreos 10 del 19 al 23. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Esto se refiere al sacrificio de Jesús, con el cual Jesús nos abrió la puerta hacia la eternidad por medio de su sangre preciosa. Luego el versículo 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, y aquí es la promesa para nosotros, hermanos, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Leo en la versión Dios habla hoy, que lo amplía un poco, y hermanos, si es un lenguaje un tanto más claro, dice: hermanos, ahora podemos entrar con toda libertad en el santuario gracias a la sangre de Jesús, siguiendo el nuevo camino de vida que Él nos abrió a través del velo, es decir, a través de su propio cuerpo. Tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios. Por eso, acerquémonos a Dios con corazón sincero y con una fe completamente segura, limpios nuestros corazones de mala conciencia y lavados nuestros cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin dudar en la esperanza de la fe que profesamos, porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho. Hermanos, realmente el detenerse para levantar el santuario, porque no tenían que construirlo, el santuario era como un kit, digamos, un juego que era transportable. De hecho, anduvo con los israelitas por todo el desierto en los 40 años que estuvieron. Ellos lo llevaron consigo y el santuario simplemente se desmontaba, era montable y desmontable. Así que lo que hicieron ahora ya era montarlo en un lugar definitivo, entre comillas, que era en la ciudad de Silo, para que ahí se estableciera el tabernáculo de reunión, donde por mucho tiempo estuvieron celebrando todas las fiestas hasta que fue establecido el santuario en Jerusalén. Entonces, hermanos, aquí la promesa, son dos puntos importantes los que nos debemos de llevar este día. Primero, siempre poner a Dios en primer lugar.
Segundo, Dios quiere morar con nosotros y lo hace a través del Espíritu Santo en nuestros corazones cada día. Y podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia porque Jesús, nuestro sumo sacerdote, es ahora el mediador que está intercediendo por nosotros en el santuario celestial. Así es que por toda la, hermanos, ahora y si ven en los versículos que leímos, se menciona de purificarnos, era lo que les mencionaba antes. Cada día debemos pedir al Espíritu Santo en nuestras vidas para consagrarnos a Dios y prepararnos, porque como pueblo de Israel espiritual estamos en el camino, en la travesía hacia la Canaán celestial. Y hermanos, debemos anhelar su presencia cada día, como dice la lección para este día. Y los invito, hermanos, a que cada día tomemos tiempo para encontrarnos con Dios, para anhelar su presencia, para vivir en su santuario, ya que podemos hacerlo a través del Espíritu Santo y nuestro Señor Jesús, que es nuestro sumo sacerdote para siempre. Hermanos, gracias por habernos acompañado. Siempre les esperamos para continuar estudiando estas lecciones maravillosas. Que Dios les bendiga grandemente.